Buenas tardes, bendiciones, gracias por estar nuevamente conectados a un servicio más de damas. Mire, ya tenemos más de un año en que no nos podemos reunir como quisiéramos, pero yo sé que pronto pasará. El apóstol decía que el Señor le había mostrado que así como había venido esta pandemia, así se iba a ir. No sabe cuándo, pero creemos por fe que va a ser pronto, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Pero mientras tanto, eso no nos quita el anhelo de seguir buscando la palabra de Dios, de seguir creciendo para llegar a ser esas mujeres virtuosas, esas mujeres amantes del Señor que buscamos y anhelamos su presencia. Y mire, estamos viviendo un tiempo peligroso, un tiempo final, yo sí lo creo. Y como dice la palabra, ahora que en el tiempo final van a venir doctrinas erróneas, doctrinas de demonios tratando de confundir aún a los escogidos, dice la palabra. Ahora debemos de estar muy cuidadosos para no dejarnos engañar. Y si usted se da cuenta y tiene redes sociales, no me dejará mentir que es un medio muy poderoso para malinformación. Ustedes pueden caer, o nosotros no, ¿verdad? Porque somos hijos de Dios y estamos a la luz de la palabra, pero las personas fácilmente son engañadas y arrastradas por noticias. Hoy, por ejemplo, la vacuna puede causar no sé qué reacción y se riega la noticia falsa y contamina a las personas, engaña a las personas, tanto así que es un alto número de personas que no se quieren vacunar. O, por ejemplo, llega la noticia, mire, yo no sé cómo hay gente que se dedica a hacer el mal, porque no entiendo otra explicación que me pueda dar para esto, ¿verdad? Y rapidito llega la información de ya se puede ir a vacunar de tal y tal edad, y la gente sale corriendo a averiguar o va a hacer su cola y todo, y son puras mentiras. ¿Quién se encarga de esparcir esos rumores? ¿Quién se encarga de preparar esas mentiras? En algo tan poco trascendental, digámoslo así, solo para hacer daño. Imagínense el príncipe de este mundo, que el Señor lo reprenda, ¿verdad? Satanás, encargado de todo engaño, preparando planes, preparando mentiras, preparando engaños para hacer que hijos de Dios sean confundidos y sean desviados del camino. Fíjese que en la palabra nos deja ver que muchos fueron engañados, fueron confundidos, fueron desviados de la fe. Gente que tenía la verdad, que tenía la convicción, fue apartado del camino. Y yo no sé si usted puede, o ha tenido cerca, yo sí, la verdad, hermanos que empezaron en el camino de Dios, que vieron las señales, que vieron los milagros, que fueron incluso algunos servidores con títulos en la iglesia, denotando de alguna manera alguna madurez espiritual, y que fácilmente fueron engañados, y usted los ve ahora en otro lugar con sus kipas, llevándoselas de judíos, ¿verdad? Como dice la palabra, que dicen ser judíos y no lo son, ¿verdad? Que fueron engañados por un movimiento fuerte que se está dando, que es el movimiento judaizante, que se acerca a los cristianos que nacieron de nuevo, que creyeron en el Señor, haciéndoles creer que tienen que volverse judíos. Y mire, el Señor es claro. Su pueblo Israel, su pueblo, pues no solo son judíos, ¿verdad? Pero su pueblo de Israel, el que él escogió, el Señor lo puso en una especie de pausa para que nosotros, la gentilidad, todos los que no somos judíos ni de raza, ni de nación, ni de genes, ni de nada, podamos entrar a ese nuevo pacto. Y ese pacto, no podría decirle yo que es mejor o mayor, pero yo considero que es un pacto precioso que tiene muchos beneficios ahorita para disfrutarlos, que los judíos no lo están disfrutando. Entonces, ¿por qué voy a hacer de alguna manera a un lado yo ese pacto, esas promesas que Dios preparó para mí, por tratar de tomar una identidad que no me corresponde? Entonces, estamos viendo tiempos difíciles, como le digo, y el enemigo está lanzando su telaraña, su red de mentiras para atrapar a las personas y desviarlos del camino. Yo tengo muy claro, y se lo he compartido en otras oportunidades, cuando yo me convertí al Señor, yo crecí en una religión tradicional muy cimentada, muy enseñada en principios, sabiendo lo que no lo vivía a medias, lo vivía bien, la practicaba. Y el Señor permitió que yo conociera al que ahora es mi esposo, y él no era de esa religión, él era cristiano. Entonces, pues sí me hizo clic, ¿verdad? El varón. Pero me molestaba o me chocaba el hecho de que no pertenecía a mi fe. Y según yo lo iba a evangelizar y lo iba a volver a
a mi fe, donde él de alguna manera de chiquito sí había pertenecido ahí. Entonces, mire, el Señor fue tratando conmigo. Mi mejor amiga de la U y yo empezamos las dos a desevangelizar de alguna manera a mi esposo, según nosotras, ¿verdad? Y llega un punto en el que yo le decía al Señor, porque yo, como le digo, sí conocía, tal vez no conocía Biblia, porque no leíamos mucho la Biblia ahí, pero me habían enseñado una ideología de principios. Y sabía yo que solo había un camino, eso sí lo tenía claro. Y yo le decía al Señor en mis oraciones, Señor, sé que hay un camino y no podemos estar los dos divididos. No tenía mucha Biblia como para decirle, mire, yo había entendido lo del yugo desigual y todo. No, simplemente sabía que no íbamos a prosperar los dos separados. Y yo le decía, Señor, muéstrame el camino, pero yo sé que es este, según yo, mi religión que yo profesaba, ¿verdad? Y así fue mis oraciones por mucho tiempo, hasta que un día le dije, Señor, muéstrame el camino. Yo sé que solo hay uno, no hay varios caminos. Tú eres el camino, muéstrame Yo no había entendido que Cristo era el camino. Yo sabía que era una forma de seguir a Cristo. Y esa era mi oración. Muéstrame esa forma, Señor, muéstrame ese camino. Y en esa oración le dije, no importa cuál sea, pero muéstramelo, yo quiero seguirlo. Y mire, no pasó una semana en el que el Señor se presentó a mí y su Espíritu Santo fue el que me reveló esa verdad. Y yo le compartí en otras ocasiones que fue como que a mí me arrancaran literalmente una venda de los ojos. Y empecé a ver cosas por lo que me estaban diciendo, un testimonio. Empecé a ver la verdad, espiritualmente hablando. Entonces entendí que había un camino. Y desde esa vez, hace 27 años ya va a ser, 27 años, sí. Esta semana cumplo 27 años para la honra y gloria del Señor. El Señor me permitía entender que solo hay un camino y solo hay una forma de seguirla y que fácilmente nos podemos desviar. Dice la palabra, hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero que su final es de muerte. Y créame que ese camino bueno que yo creía que estaba siguiendo, pues yo estaba buscando sinceramente a Dios en el lugar equivocado. En un principio no, en un principio vivía solo religión. Pero cuando yo empecé a buscar al Señor con todo mi corazón, genuinamente, Él se me reveló a mí y me llevó a ese camino. Y ahora mi tarea y la suya y la de todos los que están escuchando este mensaje es procurar no apartarnos de ese camino. Y yo le traigo aquí algunos textos bíblicos y algunas referencias para que con la ayuda del Espíritu Santo y la ayuda del Señor podamos en este tiempo final, en este tiempo difícil, saber si nos hemos desviado un poquito, enderezar nuestros pasos y sobre todo no ser engañados para apartarnos del camino. Mire, menciona la Biblia, Juan dice la palabra, que de los nacidos de mujer no hay ninguno mayor que Juan. ¿Está usted de acuerdo conmigo? Así lo menciona la Biblia. Según lo deja testimonio de todos los que pasaron por la tierra, que nacieron de mujer, Juan es el más grande. Y quiero llevarle aquí la lupa a Juan, cómo él tuvo su encuentro con el Señor, así lo veía yo en este verso que vamos a leer, cómo recibió el testimonio del Señor y cómo él sabía exactamente quién era. ¿Se acuerda que Juan estaba bautizando y viene el Señor caminando y él se levanta y lo señala en voz alta? Dice, he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Juan vio al Señor, recibió la revelación y lo confiesa. Y si usted me acompaña a Juan 1, 29, 34, dice, al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo, he aquí, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo. Yo no le conocía, pero para que él fuera manifestado a Israel, por esto yo vine bautizando en agua. Juan dio también testimonio diciendo, he visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él, y no le conocía. Pero el que me envió a bautizar en agua me dijo, aquel sobre quien veas el Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y yo le he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entonces, mire, sabemos que biológicamente el Señor Jesús era primo de Juan. Y seguro crecieron, el Señor Jesús para esto tenía 30 años. 30 años se conocieron. 30 años vivieron como primos. 30 años se vieron en reuniones familiares. Pero dice, yo no le conocía, dando a entender que Juan no había recibido la revelación de quién era. Pero el llamado de Juan, cuando él recibió el llamado de ir a bautizar, él recibió la instrucción, tú vas a ir abriendo el camino, va a venir otro detrás de ti y la señal va a ser
que sobre el que se pose el Espíritu Santo, este es el Hijo de Dios. Entonces, cuando Juan bautiza a Jesús, no lo relata exactamente así, pero yo sí me lo imagino, ¿verdad? Llegó su primo, le dijo, ok, me voy a bautizar, todavía le dices, no, yo merezco que tú me bautices, pero él recibe y se bautiza y ve la paloma que desciende. Es la confirmación para el corazón de Juan de decir, este es el Hijo de Dios. Entonces, mire, ¿por qué le pongo este ejemplo? Porque así como Juan tuvo una impactante revelación del camino, de la verdad, del proceder, para que no se desviara, mire, él mismo daba testimonio, él podía decir, sí, estoy seguro de que es él. Vemos en unos versos que vamos a leer ahorita, cómo él en determinado momento duda del camino. Y eso, si le pasó al hombre que dice aquí, ninguno mayor que Juan en la tierra, nos puede llegar a pasar a nosotros. Que puede entrar duda en el corazón, sobre todo con todo lo que estamos viviendo, sobre todo con las doctrinas y palabras de error que se están moviendo, sobre todo con toda la malinformación que le digo que puede llegar no solo por redes sociales, sino que debemos también ser cuidadosos de a quién oímos predicar, de a quién oímos, qué mensaje escuchamos, porque fácilmente podemos ser confundidos y engañados. Entonces, acompáñeme a Mateo 11, del 2 al 6. Al oír Juan en la cárcel de las obras de Cristo, mandó por medio de sus discípulos a decirle, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Y respondió Jesús y le dijo, id y contad a Juan lo que oís y veis. Los ciegos reciben la vista y los cojos andan. Los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el evangelio. Y bienaventurado es el que no se escandaliza de mí. Entonces, mire, me impresiona que el que recibió señales tan marcadas, tan específicas, tan fuertes de quién era el camino de Cristo el Salvador, está viendo los milagros, está viendo las señales y duda. Y estaba encarcelado y manda a sus discípulos a que le pregunten, ¿eres tú el que va a venir o era otro? Y ponga atención en la respuesta del Señor Jesús. Vamos a ver dos cosas aquí. La primera es que le dice, díganle que los cojos andan, los ciegos ven, los sordos oyen. Entonces, como diciéndole, estás viendo las señales, porque dice aquí al principio del verso, al oír Juan las señales, manda y le pregunta. Y el Señor Jesús le dice, ¿estás viendo las señales? Como diciendo, ¿por qué estás dudando? Si eso es lo que tocaba, si tenías revelación, si tenías testimonio. Y entonces luego dice, bienaventurado el que no se escandaliza de mí. Y mire, cuando vamos a esa última parte, en la Nueva Versión Internacional dice, dichoso el que no tropieza por mi causa. La Nueva Traducción Viviente dice, y díganle, Dios bendice a los que no se apartan por causa de mí. Entonces, me da a entender a mí que Juan, con su duda, con su momento de flaqueza, digámoslo así, con su momento de cuestionarse si era o no era este el camino, digámoslo así, estaba así de poder desviarse del camino. Y tal vez usted piense y diga, no, hermanas, mire, yo he creído en Cristo y no me voy a desviar jamás. Amén, gloria a Dios, así lo creo y así lo declaramos. Pero dudas que podamos permitir a veces en nuestro corazón pueden ser indicadores o pueden ser potenciales circunstancias que nos desvíen del camino. Y cuando vamos a esa palabra que dice ahí, bienaventurado el que no se escandaliza a causa de mí, esa palabra escandaliza es la palabra griega 4624, que es escandalizo y significa escandalizar, entrampar, hacer tropezar, tropiezo. El diccionario Tuggy lo traduce como abandonar la fe y el Swanson lo traduce como dejar de creer. Entonces, mire, el Señor Jesús le dice a Juan, o los discípulos de Juan más bien, bienaventurado el que no se desvía a causa de mí, el que no tropieza de la fe a causa de mí, el que no deja de creer a causa de mí. Entonces, mire, el Señor Jesús mismo estaba haciendo las señales y muchas de ellas están escritas en la palabra. Debemos de tener cuidado, hermanos, de todo lo que podamos llegar a oír, porque yo no sé si fueron los rumores que llegaron con Juan. Acuérdense, mire, yo me imagino por lo que hemos visto y por lo que hemos estudiado y por lo que nos han predicado, muchos de los judíos esperaban al Mesías, pero lo esperaban como un libertador al estilo de Moisés, digámoslo así,
que iba a sacar al pueblo de la esclavitud y los iba a poner en un lugar, otra vez a conquistar reinos, otra vez en un lugar prominente, digámoslo así. Sin embargo, Jesús viene manso y humilde de corazón, como dice la palabra. Él esta vez no vino a libertarlos físicamente, sino que esta vez el libertador venía a liberarlos del pecado, de la muerte, y no lo entendieron. Entonces los rumores que se esparcían alrededor, me imagino yo, tal vez Juan en la cárcel platicando con los presos, esa es pensada mía, ¿verdad? Recibiendo los mensajitos, ¿verdad? De los presos, decía, este no es el Mesías, si el Mesías venía a sacarnos y yo estoy preso. Este no es el Mesías y no se ha revelado. ¿Será que me equivoqué? Habiendo recibido las señales tan poderosas de ver el Espíritu Santo descender, habiendo recibido el testimonio de quien lo había enviado a bautizar. Entonces, debemos de cuidarnos, hermanos, de lo que estamos escuchando. ¿A qué prestamos oído nosotros? Mire, yo me acuerdo que cuando recién me convertí, como le digo ya hace casi 27 años, llegué a la iglesia donde ahora me congrego, Ministerios de Benecer, por la gloria de Dios. Y yo me acuerdo que lo primerito que me dijeron, y al principio no entendí, pero me quedó grabado en mi corazón, es que me dijeron, no esté comiendo en todos lados, no esté escuchando palabra de muchos predicadores. Y yo decía, de alguna manera, eso es egoísta, pensaba yo. Pero mire, entendía que mientras yo me alimente de donde el Señor me puso a alimentarme, voy a crecer y voy a madurar. Y vamos a ver más adelante la importancia del crecimiento para no ser desviado del camino. Pero si yo no llego a esa madurez, a ese crecimiento todavía, y empiezo a comer de todos lados, me pueden dar hasta amebas espirituales, ¿verdad? Hasta parásitos espirituales. Y le quiero compartir lo que le he compartido en otras oportunidades, porque para mí este es un ejemplo que me recuerda la importancia de comer donde me mandaron a comer. Mire, yo siempre he procurado que mis hijos cuando iban al colegio, ahorita estamos en la casita, gracias a Dios, pero cuando iban al colegio, yo misma les preparaba sus loncheras. Y procuraba ponerles comida saludable. Mire, no era amiga de las bolsitas de risitos ni de comida chatarra, sino que comieran saludable y su panito que tuviera proteína, que tuviera lo más saludable posible. Y no dejaba que comieran fuera. Yo no les mandaba muchas veces dinero para que compraran en la tienda para que no se me enfermaran. Uno de mis hijos se puso, pero mire, grave, con una infección intestinal muy fuerte y malo del estómago. Y yo decía, Señor, pero si todos comemos de lo mismo y solo él se enfermó. Y mire, le vamos al doctor y efectivamente una infección y con antibiótico y todo. Y hablando con mi esposo, confesó el niño lo que había hecho, ¿verdad? Había cambiado su panito saludable por su pan con chorizo que alguien más llevó y le hizo mal. Entonces, y a mí me causó gracia después, pero me sirvió para entender. Si yo como lo que me mandaron a comer, me voy a enfermar. Pero si yo me como la comida del vecino, puede ser como ese pan con chorizo, que tal vez al vecino no le hubiera hecho mal, pero a mí sí. Entonces, estamos viviendo un tiempo delicado, hermanos. Y es una bendición que ahorita en esta pandemia se hayan abierto las redes sociales de alguna manera para que la palabra de Dios sea predicada hasta los rincones más lejanos de la tierra y se cumpla lo que dice, ¿verdad? Y después de esto vendrá el fin. Pero también se está predicando de todo, hermanos. Y si nosotros abrimos nuestro oído a recibir de todo, tal vez no tenemos la madurez espiritual como la que tenía mi hijo para darse cuenta que ese pan, yo solo de pensarlo ya me dolió el estómago de grasoso, ¿verdad? Le iba a causar daño a su estómago, ¿verdad? Porque no tenía costumbre a comer tanta grasa, tal vez. De esa misma manera, si nosotros abrimos nuestro estómago espiritual para comer todo lo que nos dan afuera, podría causarnos daño. Entonces, es tiempo de comer la comida, las viandas que gracias a Dios tenemos, que el Señor preparó para nosotros. Amén. Acompáñenme a primera de Timoteo 4:1. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañosos y a doctrinas de demonios. Entonces, mire, no le quiero meter miedo con esto y que usted diga, no sabe qué, mejor ya no va a escuchar nada. No, mire, el Señor nos ha dado la bendición de que hay palabra abundante. Pero el Señor da testimonio de dónde escuchar y qué escuchar. Y también le quiero compartir un pequeño testimonio. Tenía yo con mi esposo, teníamos como unos 5 años, 6 años de habernos convertido tal vez. Y yo quedé embarazada de mi primera hija, por ahí 6 años más o menos. Y tenía amenaza de aborto. Entonces no podía salir de mi casa. Mi esposo venía de trabajar y cuando llegaba a mi casa para venirme a traer, porque no podía manejar, para lograr ir a la iglesia entre semana, ya llegábamos a las 9 de la noche casi a la iglesia.
Entonces encontramos una iglesia pequeña cerca de nuestra casa, que era de la misma cobertura de Ministerios de Benecer. Y empezamos a asistir a ella. Pues me queda como a 3, 4 cuadras de la casa, era poco lo que tenía que moverme en carro. Pero no pedimos permiso, no pedimos cobertura, no pedimos autorización. Y no es que uno sea legalista ni nada, pero si uno lo hace bajo cobertura, tiene bendición. Y mire, empezamos a escuchar, después empezamos a ir los domingos ahí porque nos quedaba cerca. Y la palabra estaba bien, pero con mi esposo sentíamos que no nos llenaba. No era el alimento que necesitábamos. No era la porción que Dios preparó para nosotros. Y al tiempito tuvimos oportunidad de hablar con el apóstol y contarle lo que estaba pasando y nos dijo, miren, ¿sabe qué? Vénganse a la casa, vengan a comer con nosotros. Y mire, al tiempito, el pastor que cubría esa iglesia se apartó de la cobertura, desechó el velo, que para nosotros es tan importante, sobre todo para nosotros las mujeres, porque sabemos que es señal de autoridad y reconocimiento de autoridad. Reconocimiento de autoridad y que nos da autoridad a nosotras como mujeres para poder batallar contra el enemigo cuando se levante. Entonces entendimos que a tiempo el Señor nos llevó con lazos de amor y misericordia y nos regresó y no nos dejó que nos apartáramos, sino que nos contagiáramos. Vi hermanas mías cercanas y personas que conocíamos de la iglesia que empezaron a congregarse ahí y se apartaron y se confundieron y fueron engañados y se desviaron del camino. Entonces debemos de tener claro esto, hermanos, porque estamos viendo tiempos finales y a la ley, como dice, y al testimonio, pidiéndole al Señor que nos guíe por medio de su Espíritu Santo y que nos confirme la palabra que escuchamos. Y como el apóstol mismo lo dice, todo lo que yo le diga, vaya y revíselo usted en la Biblia, para que lo que nos digan no todo sea amén, 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 sino que revisemos y si cumple con lo que dice la palabra, amén. Juan 14:6 dice, Jesús les contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, mire, esta es una de las verdades claves de nuestra fe. Esta es nuestra ancla segura para no permitir que seamos desviados. Cristo es el camino, no hay otro. No hay ningún intercesor que nos pueda acercar al Padre si no es Cristo. No hay obras que se puedan hacer que nos acerquen al Padre si no es Cristo. Si no, estaríamos cayendo como en la Edad Media, ¿verdad? De que se compraban las indulgencias para salvación. No, Cristo, el sacrificio perfecto de Cristo es el único que nos lleva al Padre, no hay nada más. Entonces, esta verdad tenemos que tenerla grabada en nuestro corazón. Porque si vienen doctrinas nuevas, doctrinas de demonios la nueva era o el nuevo evangelio que están presentando como más novedoso, como más atrayente para la juventud sobre todo, si te hablan algo que no es de Cristo, te están desviando el camino. Te están presentando un pseudo Cristo, te están presentando un anticristo, te están presentando otra manera de llegar al Padre que no es Cristo. Acompáñeme a Efesios 4:14. Vamos a leer aquí del 4:14 y 15 en dos versiones diferentes. Dice, dejemos pues de ser niños zarandeados por las olas y arrastrados a la deriva embaucadora maestra en el arte de llevar por los caminos del error. Mire cómo dice el Arcas Fernández. Y viviendo en cambio con autenticidad en el amor, esforcémonos por crecer en todo, puesta la mirada en aquel que es la cabeza, Cristo. Entonces mire, dice que al niño es fácilmente zarandeado, dice, y fácilmente arrastrado. Puede ser embaucado y llevado, dice aquí, a caminos de error. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que procurar para que no nos arrastren? El dejar de ser niños. ¿Cómo se deja de ser niño? Creciendo, madurando en el Evangelio. Y como le mencionaba antes, si nos alimentamos sanamente, si usted ve a un niño en lo físico y usted ve que ese niño se alimenta con suficiente proteína, vitamina, etcétera, como sabemos, un buen balance alimenticio con todos los alimentos que él necesita, ese niño va a crecer y va a crecer bien. Pero vemos tristemente en los países como el nuestro, donde hay mucha desnutrición, donde la alimentación no es la adecuada, donde no comen de todos los alimentos, vemos que, por ejemplo, su estatura, no llegan a una estatura muy grande, porque no están siendo bien alimentados. Entonces no crecen, aunque suban en edad, aunque maduren, no crecen en estatura. Y entonces, físicamente eso nos da un reflejo de lo que la palabra nos está queriendo decir aquí. Si no nos alimentamos bien, espiritualmente no vamos a crecer bien.
Y si no crecemos bien, vamos a ir siendo niños. Y vamos a ser fácilmente arrastrados y embaucados por cualquier doctrina. Y mire que la segunda parte dice, viviendo en cambio con autenticidad en el amor, esforcémonos por crecer en todo, puesta la mirada ¿en quién? En Cristo, que es la cabeza, en Cristo, que es el camino, en no desviarnos de la verdad. Eso nos va a permitir como mantener el rumbo. Yo leí en un devocional hace unos días, contaba una persona que dice que ella creció en Australia y que su papá en las vacaciones las llevaba a una playa y se metían al mar. Pero antes de meterse al mar, primero les enseñó cómo hacer para nadar y qué hacer si en caso era arrastrada, cómo nadar y cómo hacer para salir. Pero antes de meterse a la playa dice que el papá venía y ponía una sombría en la arena, fuerte, de un color así llamativo, y lo dejaba en cierto lugar. Y luego cuando ya estaban más cerca de la playa, dice que ponía un palo y ponía una toalla, también de color fuerte, marcándole un límite. Entonces dice que ella y sus hermanos ya se metían a nadar y tenían estos parámetros. Entonces no importa si se movían con las corrientes del mar, mantenían la mirada puesta en la sombría y en la toalla para no desviarse. Y ella decía, ¿verdad?, cuando ya se sentían más confiados y cuando ya empezaban a manejar las olas y estaban más grandes, se les olvidaba a veces voltear a ver. Y cuando no volteaban a ver, eran arrastrados fácilmente y desviados. Entonces ella decía y hacía la referencia que es lo que nos pasa a nosotros a veces como cristianos, que cuando ya nos sentimos maduros, cuando ya nos sentimos que hemos crecido, que hemos madurado, nos dejamos de poner la mirada en Cristo y tal vez la bajamos un poco, y cuando creemos que hacemos algo como ya lo dominamos, podemos ser engañados y podemos ser arrastrados. Entonces que no se nos olvide nuestra mirada puesta en Cristo, nuestros ojos puestos en el autor y consumador de la fe, que Él es el único camino, Él es la verdad y Él es la vida, y Él es el único que nos puede llevar hacia el Padre. Acompáñeme, leímos Efesios 4:14, ahora acompáñeme a Efesios 4:8, versos antes. Dice, por tanto dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Entonces, mire, Cristo es nuestra ancla segura para no desviarnos de la verdad, no desviarnos del camino. Pero también aquí en Efesios podemos ver que Él dio regalos, esos dones son regalos a los hombres, en forma de hombres. ¿Para qué? Leamos versos más adelante, en el verso 11 al 13, y dice, y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, mire, esos regalos que Cristo mismo nos dejó para que no nos perdiéramos, digámoslo de alguna manera así, para mantenernos en el norte. Haga de caso la figura que le puse de la sombría y el asta con la toalla, para mantenernos enfocados. Son los 5 ministerios. Y mire, yo creo que estamos viviendo un tiempo final en el que no nos podemos dar el lujo de estar siendo alimentados o siendo cubiertos por una iglesia que no cree en los 5 ministerios. Si ese es el caso, es como que usted estuviera dejando alimentarse solo por tortillas. Perdóneme la comparación, pero si usted vive en Guatemala lo va a entender, ¿verdad? Por tortillas y café, que tristemente es el alimento que muchas personas que no tienen la educación ni los recursos necesarios para alimentar a sus hijos le dan. Tortillas y café, y con eso le llenan en la pancita, pero no lo alimentan. Y tristemente lo hemos reflejado después en nuestras curvas de alimentación y de tamaño y todo. No llegan a desarrollarse ni intelectualmente ni físicamente como deberían de ser. Entonces, si donde usted está asistiendo no tienen los 5 ministerios, no creen en los 5 ministerios, dicen que eso no es para nosotros, que los apóstoles ya pasaron, tenga cuidado, ponga alerta. Yo sé que este mensaje pues es de Ministerio Ebenecer. Nosotros sí creemos en los 5 ministerios, recibimos la administración quíntuple, pero sé que llega a muchos lugares y en muchos lugares no saben tal vez o no se les ha enseñado que existen los 5 ministerios, pero lo que la palabra dice es que sí existen, que el mismo Cristo los mandó como un regalo para los hombres, hasta dice para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe
Y tristemente, todavía no hemos llegado a esa unidad de la fe. Dice, para la condición de un hombre maduro, para que ese hombre pueda alcanzar esa madurez, para que pueda crecer, necesita la administración quíntuple. Dice, para que lleguemos a la medida de la plenitud de Cristo. Y yo creo que todavía nosotros, aunque estemos siendo ministrados por los 5 ministerios, todavía nos falta esa madurez. Todavía nos falta esa plenitud, esa estatura de Cristo. Entonces necesitamos seguir siendo ministrados por una palabra apostólica, profética, evangelista, magistral y pastoral. Así que le dejo la invitación. Si donde usted escucha la palabra, si el ministerio que lo cubre o si no tiene quien lo cubra, no hay una administración quíntuple, acérquese a una iglesia donde sí lo tenga. Aquí abajo le vamos a colocar el teléfono de Ministerios Ebenecer, no sé dónde nos está escuchando, donde usted puede mandar un WhatsApp y pedir orientación, pedir guianza, pedir cobertura, para que usted pueda recibir esa administración quíntuple y esté maduro, esté alimentado, llegue al crecimiento necesario y no sea arrastrado con las doctrinas de error que se están moviendo fácilmente. Acompáñeme a Isaías 35:8. Esta es la Biblia Arthur. Y dice, y habrá allí una calzada y un camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere por este camino, por muy torpe que sea, no se extraviará. Entonces, mire, como estamos hablando de mantenernos en el camino, de no desviarnos del camino, de no apartarnos, aquí en Isaías nos está diciendo, va a haber un camino. Y el que transite por ese camino, no importa qué torpe sea, no importa lo que le pueda pasar, no se va a apartar, no se va a desviar. Y ese camino se llama santidad. Dice, el inmundo no pasará por él. Entonces, mire, ¿qué quiere decir esta palabra? Dice la Biblia que sin santidad nadie verá al Señor. No importa si hizo las mejores obras de caridad, de misericordia, póngale el título que quiera ponerle, visitó presos, llevó ayuda al necesitado, no importa, eso el Señor se los va a contar aparte. Pero sin santidad, dice, nadie verá al Señor. Pudo haber hecho un montón de obras, pero si no se guardó en santidad, no va a poder ver al Señor. Y además de que la santidad nos ayuda a poder ver al Señor, la santidad nos va a ayudar a que no importa qué tanta mentira esté en el ambiente, qué tanto engaño, qué tanta confusión, en ese camino de santidad, en ese camino de procurar hacer lo que al Señor le agrada, procurar decir lo que al Señor le agrada, procurar pensar lo que el Señor piensa y aún dice la palabra, agradarlo con nuestras oraciones. Si procuramos eso, estamos guardándonos en santidad, estamos apartándonos, eso es santidad, apartándonos para el Señor. Y si estamos en ese proceso, Él va a guardar nuestros pasos para que no nos desviemos, para que no nos apartemos. Mire, volviendo al verso de cuando Juan manda a sus discípulos a preguntarle al Señor Jesús, Mateo 11, 4 y 5 dice, y respondió Jesús y le dijo, id y contad a Juan lo que oís y veis. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen y los muertos son resucitados. Y a los pobres les es anunciado el evangelio. Mire, ¿por qué se lo vuelvo a leer este verso? Porque el verso que leímos en Isaías 35:8, que hablaba de la calzada de santidad. Si leemos versos anteriores del 3 al 7, vamos a ver que deja grabada en la palabra las mismas señales que le mencionó a Juan. Entonces no es casualidad que el Señor le ha dicho estas señales a Juan, sino que le está recordando de alguna manera el camino de santidad. Acompáñeme a Isaías 35, 7 al 8. Y dice, y fortalezcan las manos débiles, afirmen las rodillas vacilantes, digan a los ansiosos de corazón, sean fuertes, no teman. Miren a su Elohim, viene la retribución, la recompensa divina. Él mismo vendrá para darles triunfo. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán. Entonces el cojo saltará como un venado y la lengua del mudo cantará fuerte, porque aguas brotarán en el desierto y torrentes en la región desértica. La arena candente se convertirá en laguna y el sequedal en manantiales de agua. Y la morada de chacales en pastizales, la morada de avestruces en cañas y juncos. Y luego sigue el verso que leímos. Y habrá ahí una calzada y un camino, y será llamado el camino de santidad. No pasará el inmundo por él, sino el que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará.
Entonces, mire, me llama la atención, por eso le puse 2 versiones y le puse esta versión porque me llama la atención cómo empieza. Dice, fortalezcan las manos de los débiles y afirmen las rodillas vacilantes. Mire, ahorita puede ser que haya, por todo lo que estamos viviendo, el tiempo final, por todo esto de la pandemia, por las doctrinas de error que se están moviendo, por la malinformación, por los engaños que están en el ambiente, puede ser que haya muchos débiles, muchos que conocimos en el Evangelio tal vez como campeones, como guerreros, como ministros, como diáconos, ancianos, que tenían el privilegio, que tenían la verdad de Dios, que la profesaban y la creían como estaba Juan. Y de repente empezaron a vacilar, empezaron a dudar. Y aquí dice, afirmen las rodillas vacilantes, díganle a los ansiosos de corazón. Y me llama la atención que habla aquí de los ansiosos de corazón, que es una persona ansiosa, una persona que quiere resolver las cosas ya, que está desesperado, que está angustiado, que está, no tiene reposo, no tiene paz. Y el Señor está enviando a que vayamos y así como le recordó el Señor Jesús a Juan, mira, se están dando las señales, mira, los ciegos están viendo, mira, los cojos están volviendo a caminar, están saltando, mira, los sordos están oyendo. Que vayamos y les digamos a esos que están vacilantes, a esos de ansioso corazón, a esos de rodillas endebles y decirles, hay un camino, hay una calzada, solo uno es el camino, no hay varios, no hay quienes te puedan llevar a Cristo, no existe la supergracia que dice, ¿verdad? Que no importa si peques porque el Señor está derramando gracia, entonces dale a pecar, ¿no? Esas son mentiras, son engaños. Es tiempo de pararnos en el camino y hacer recordar que se vuelvan al camino antiguo, a la senda antigua, a aquel que tuvo la verdad y que se apartó y que se desvió. Y mire, y aquí decía que hablaba del tiempo de retribución, dice, déjeme ver dónde lo tengo acá. Viene la retribución, la recompensa divina, y esa retribución es la misma palabra, si no estoy mal, de reconciliación, que es el año que está, perdón, de recuperación, que es el año que estamos viviendo. Es un tiempo de recuperar aquella verdad que tuviste en tu corazón como la tuvo Juan, como un testimonio, como un señalamiento, como una certeza. Él estaba seguro de que él era el Hijo de Dios, sin embargo dudó. Entonces es tiempo de que nos paremos en los caminos que se han apartado y decirles, vengan, este es el camino, vengan, esta es la senda, párense en este camino, porque si nos paramos en este camino de santidad, no importa qué torpe seas, no importa si tus rodillas están vacilantes, si te has apartado, si te has desviado, si estás dudando, si regresas al camino, si te apartas para el Señor, si lo buscas de todo corazón, no te vas a extraviar, no te vas a perder, no importa el tiempo final que estemos viviendo. El Señor está aquí, el Señor es fiel y verdadero. Y miren, tal vez tú no te has apartado, tal vez tú sigues en ese camino, pero yo creo que somos muchos los que hemos visto hermanos que se han desviado. Y el apóstol en repetidas oportunidades lo ha predicado y ha lanzado la voz de llamar a los hijos que se han desviado, de los que se apartaron y decirles, vuélvete. Y tal vez el apóstol no se acuerda de todos los que nosotros si nos juntáramos, ¿verdad? Cada uno nos acordamos, porque yo tal vez me acuerdo de algunos y tú te acuerdas de otros y otros se acuerdan de otros. Pero es tiempo que nosotros doblemos rodillas y clamemos al Señor por misericordia por aquellos para que se vuelvan. Que proféticamente, tal vez con nuestra boca, lancemos, llamemos a ese hermano, a esa hermana por su nombre y le digamos, vuélvete al camino de santidad. Mire, quizá muchos no solo se desviaron de la verdad y fueron engañados como hablábamos, ¿verdad? Por los judaizantes, tristemente se regresaron y negaron la fe, yo no sé. Y muchos tal vez se apartaron y volvieron al pecado. Pero el Señor, que es infinito en misericordia, creo que está permitiendo este mensaje como un recordatorio para que nosotros clamemos con fe al Señor por misericordia para esas almas, rogándoles el oportuno socorro, rogándoles una oportunidad como se nos dio a nosotros en su momento, rogándoles que envíe a su Espíritu Santo, que dice la palabra que Él es quien convence de todo pecado, de juicio y de castigo, rogándoles que sea Él que con lazos de amor y misericordia los vuelva al redil, los traiga a la casa del Padre. Y aquí podemos dividir el mensaje en 2 partes, digamos, ¿verdad? O en 3, no sé. La primera, como un llamado para todos, ¿verdad? Dice la palabra, el que crea estar firme, mire que no caiga. Tal vez tú digas, no, yo estoy en el camino, yo estoy segura, yo estoy firme, yo no me voy a desviar. Amén, gloria a Dios.
Pero dice la palabra, el que quiera estar firme, mire que no caiga. Tal vez es tiempo de pararse en las sendas antiguas, ¿verdad? Y preguntar, Señor, estoy en el camino, no me he apartado ni un poquito, no me he desviado, sigo siendo ministrado por tu palabra, por esta ministración quíntuple, sigo siendo guardado, Señor, por favor, muéstrame, por favor, revélame. Ese sería el primer llamado. El segundo llamado sería para clamar por misericordia, para aquellos que se apartaron, para aquellos que se desviaron, para poder rogarle al Padre por sus almas, por tal vez tomarte un tiempito y hacer memoria de aquellos que en algún momento tal vez fueron de bendición para tu vida, en algún momento te hicieron el bien, y como nos ha enseñado el apóstol, ¿verdad? Que el prójimo no es solamente el que está cercano, sino que el prójimo es en que en algún momento de tu vida te hizo un bien, y tal vez ya no está cerca, pero te hizo un bien, en el que te voltees y clames por él, para que donde sea que esté, se vuelva al redil, vuelva a ser ministrado por la ministración quíntuple, no sea apartado del camino, no desvíe su mirada de Jesús, el autor y consumador de la fe, el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Y que con lazos de amor y misericordia se vuelva a él y toda su casa. Y la tercera, digamos, podría ser para aquel que se desvió, para aquel que se apartó y que tal vez no negó la fe, pero va en camino a, si no se regresa. Y el Señor hoy le dice por medio de su Espíritu Santo y por medio de esta palabra, vuélvete al camino, regresa al camino de santidad. Cristo, el camino, la verdad y la vida, Cristo, la salvación. Vuélvete, porque estás viviendo un tiempo final. Y no sabemos, no, ahorita sobre todo con tanta cosa que está pasando, no tenemos los días comprados. No sabemos cuánto nos pueda quedar de vida a cada uno, o si el Señor viene y nos lleva vivos a todos. Pero que cuando venga nos encuentre haciendo su voluntad, sirviéndole, agradándole y sobre todo en el camino. Acompáñeme al Salmo 37, 23. Y dice, el Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. Entonces, mire, el que cree estar firme, vimos, ¿verdad? Mire que no caiga. Entonces, una forma de asegurarnos que no vamos a ser desviados o apartados del camino es procurar agradar al Señor con todo lo que hacemos, con todo lo que pensamos, porque mire, de lo que hacemos a lo que pensamos, a veces hay una grada increíble, ¿verdad? Y con todo lo que hablamos, que todo nuestro vivir sea, incluso nuestra oración, congruente, pensar, actuar, vivir, orar de la manera que le agrada al Señor. Y si procuramos agradarle, Él en su infinita misericordia va a firmar nuestros pasos para que no nos apartemos, para que no nos desviemos, para que nos mantengamos enfocados en el camino. Y en su infinita misericordia Él nos va a ayudar, porque Él es el que pone el querer como el hacer. Amén. Vamos a darle gracias al Señor por este mensaje y vamos a orar, suplicando que el Señor extienda su misericordia para con todos. Y vamos a orar también por aquellos, si hay alguien que nos está escuchando y que en algún momento se apartó del camino, se desvió del camino y está equivocado, que el Señor en su infinita misericordia lo haga regresar. Y le voy a decir a esta persona primero que ore, similar a lo que yo voy a orar, que el Espíritu Santo le ponga las palabras en su boca. Padre, en el nombre de Jesús, venimos hoy presentándonos delante de ti, Señor. Yo vengo hoy clamándote, mi Dios, por todo aquel que se apartó, que se desvió del camino. Hoy, Señor, te pido que tengas misericordia de ellos, Señor, y que los acerques nuevamente a ti, Señor, que tu Espíritu les revele toda verdad. En el nombre de Jesús, papito amado, atráelos con lazos de amor y misericordia. Muéstrales tu verdad, Padre bendito. Te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra, Señor, que nos has hablado a todos, Señor, de maneras diferentes. Por favor, Señor, que tu palabra dé fruto al 100 por 1 en cada corazón, Señor. Y hoy, Señor, aquí en este momento, unidos en oración con mis hermanos a través de internet, Señor, venimos pidiéndote por todos aquellos que se han desviado, Señor, que fueron engañados por doctrinas de error, que fueron confundidos de la verdad, Señor, suplicándote, Señor, que en tu amor y misericordia los llamamos por nombre, Señor, a cada uno de ellos, Señor, para que se vuelvan al camino, Señor, para que regresen a la senda antigua, Señor, para que regresen a la verdad, mi Dios. Que todo espíritu de engaño, Señor, sean liberados en su mente, Señor, toda mentira, de todo engaño, de toda confusión, Padre, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Gracias te damos, Padre bendito, te damos a ti toda la honra y toda la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos.
Damos gracias al Señor por esta palabra y si Él nos lo permite y no ha venido todavía, nos vemos el próximo martes en un servicio más de damas. Bendiciones, hermanos.